Te saluda la pastora María Eugenia de Arias. Estás por escuchar una producción del Ministerio Resplandece. Esperamos que esta palabra sea de bendición para ti y pueda traer refrigerio a tu vida, haciendo resplandecer la luz de Jesús, hoy y siempre. Dios te bendiga. Quiero compartirte un tema que Dios me dio y le he llamado a este tema nada fuera de lo común. Creo que hasta canciones se han escrito con este título: de lo ordinario a lo extraordinario. Tal vez por eso tú entiendes un poquito el montaje o la decoración que Sergio nos preparó para esta mañana. Se llama así: de lo ordinario a lo extraordinario. Acompáñame a Éxodo capítulo 4. He usado bastante este pasaje, pero creo que lo he usado en un contexto un poco diferente. Hoy vamos a escudriñar un poco más este versículo. Estos versos que vamos a leer. Éxodo capítulo 4, versos 1 en adelante. Mientras lo encuentras, estamos en la parte donde Moisés tiene una conversación con Dios y está recibiendo las famosas instrucciones de que debe ir a Egipto y sacar a su pueblo de ahí, atravesando el desierto hasta llevarlo a la tierra prometida. Ya varias veces hemos utilizado y hemos estudiado ese pasaje, pero es impresionante, no sé si a ustedes les ha pasado, todo el aprendizaje que se puede sacar de un mismo verso, de un versículo. Por decirte algo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tú no tienes idea cuántas veces he visto utilizarse ese versículo y en contextos prácticamente infinitos. Lo he visto en predicaciones juveniles, lo he visto hasta en banners, lo he visto hasta en bumper stickers, lo he visto hasta en bodas, lo he visto en seminarios de noviazgo, prácticamente porque se puede sacar tanto de un solo verso, ¿sí? Así que estamos en ese contexto y dice así: sin embargo, Moisés le dijo a Dios: los jefes de Israel no van a creer que te he visto, así que tampoco van a obedecerme. Entonces Dios les preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, contestó Moisés. Tírala al suelo, ordenó Dios. Moisés tiró la vara al suelo, todos digan la vara, y ésta se convirtió en una serpiente. Moisés trató de apartarse de ella, pero Dios le dijo: ahora extiende la mano y agarra la serpiente por la cola. Moisés extendió la mano para agarrarla y en cuanto la tocó, la serpiente se convirtió otra vez en una vara. Entonces Dios le dijo: haz esto mismo delante de los jefes de Israel. Cuando ellos vean que la vara se convierte en serpiente, creerán que me han visto a mí, que soy el Dios de sus antepasados. Hoy voy a hacer la de Moisés. Aquí traje mi vara, miren, es la mejor que puedo encontrar. Esta es una... no vas a creer que es una vara real como la que se usaba en esos tiempos, porque es un poquito distinta, pero me va a servir un poquito para ilustrar lo que yo quiero enseñar. Precisamente tiene casi, si no igual, la medida que se utilizaba en aquel entonces. Los pastores utilizaban muchísimo esta vara y medían aproximadamente 2 metros. Las varas tenían varias utilidades, pero 3 eran las más comunes. La primera servía para que ellos se pudieran guiar en el camino. Ellos podían guiarse en el camino mientras estaban caminando, si necesitaban despejar alguna piedra, alguna roca, o estaban pasando quizás por algún tipo de pasto peligroso o algo, simplemente con la vara podían manipular el camino y facilitarse la caminata. La segunda utilidad era para hollar serpientes. Si en algún momento había una serpiente que podía atacarlos a ellos o estaba por atacar a una de sus ovejitas, entonces con esto prácticamente las hollaban o las mataban o las alejaban. Entonces servía muchísimo. La región donde se pastoreaba, sobre todo donde estaba Moisés, es una región donde había bastante reptil, sobre todo reptiles del desierto, reptiles pues que podían vivir en ese tipo de condición climática. Y la tercera utilidad era para guiar a las ovejas e incluso, si era necesario, disciplinarlas algunas si alguna se descarriaba un poquito. A tal punto que habían algunas
que era tan importante disciplinarlas, le quebraban una pierna para disciplinarla un poquito. Esas sí han sido bien especiales. Pero digamos eran las tres, digamos, funciones. Ninguna de esas tres que te acabo de decir es fuera de lo común, fuera de lo ordinario, sino que son tres funciones completamente ordinarias. Y en realidad, si tú ves esta sencilla vara, pues no está barnizada, no está bañada en oro, no tiene ninguna piedra de rubí incrustada en ella, sino que es una vara sencilla, un palo prácticamente. Y eso es lo que tenía Moisés. La vida de Moisés prácticamente consiste en tres ocupaciones o tres profesiones. La primera, ser gobernador de Egipto. La segunda, convertirse en un pastor de ovejas de su suegro cuando huye de Egipto. Ustedes conocen la historia. Y la tercera, prácticamente ser el profeta que es utilizado por Dios para llevar al pueblo de un lugar hacia la tierra prometida. Son prácticamente los tres oficios o las tres ocupaciones. Y si tuviéramos que leer el currículum de Moisés, en experiencia laboral, ahí están sus tres trabajos, ¿sí? Gobernador de Egipto, pastor de ovejas y profeta. Esos eran prácticamente los tres oficios importantes de él. Cuando él fue gobernador de Egipto, él no utilizó esto. Esto es una vara ordinaria, es una vara común. Y una persona que pertenece a ciertos grados o rangos, como por ejemplo ser casi el segundo faraón de un lugar, jamás tomaría en su mano algo tan sencillo y tan humilde como una vara o como un palo. Pero le hubiera correspondido un cetro de oro con algunas piedras preciosas quizás incrustadas por allí, ¿ya? Y seguramente no hubiera sido así de grande. Pero en el segundo trabajo de Moisés como pastor, le tocó aprender a usar una vara tan sencilla como esta. Una vara que tenía las tres utilidades que te acabo de decir: guiarse por el camino, matar las serpientes y alejar el peligro cualquiera que hubiera allí. Si hubiera algún otro peligro, no necesariamente tenían que ser serpientes, pero serpientes era una de las cosas que normalmente los pastores más cuidaban, ya que tenían que llevar a las ovejas a los pastos donde había, pues estaba verde, y ahí obviamente a veces se escondían este tipo de serpientes. Y por supuesto disciplinar a sus ovejas, pero prácticamente es un palo ordinario. Ahora, lo interesante de todo esto es que es un palo ordinario sostenido por una persona en ese momento totalmente ordinaria. Moisés no era una persona conocida en la sociedad de pastores, no era una persona que prácticamente a la que todos cuando pasaba hablaban de él como: ay, ahí viene Moisés, ¿sí? Era un pastor común que tenía un instrumento común y guiaba a ovejas comunes. Es decir, su vida era prácticamente ordinaria. Hay cuatro tipos de vida que nosotros podemos vivir. Una vida de bajeza, una vida de mediocridad, una vida ordinaria o una vida extraordinaria. Una sucede a la otra. Bajeza es cuando de verdad uno ya no tocó fondo en la vida, ¿no? Prácticamente te sientes un miserable, como que no vales absolutamente nada. El mediocre por lo menos piensa que vale la mitad de lo que es. El mediocre viene de medio. Significa que por lo menos si vale 100, él cree que vale 50. Y todo lo hace a la mitad. Mediocre. Una vida donde prácticamente todo lo que haces es todavía abajo de lo común, todavía abajo de lo ordinario. Si tú subes de nivel, ya subes a nivel común. Ya pasas desapercibido entre todos los demás. Porque mire, el bajo todo el mundo lo mira. El mediocre todo el mundo se queja y lo critica. El común y ordinario, ese nadie se mete con él. Si tú eres un cristiano común y corriente, tú eres un cristiano que prácticamente no se da a notar. Eres muy bueno para entrar a la iglesia sin que nadie se dé cuenta, y eres un experto en salir sin que nadie se dé cuenta también. Porque no te esfuerzas ni siquiera por saludar a las personas. Eres, pero de verdad, impresionante, de la secreta. Pero una persona extraordinaria no se puede esconder. Porque una persona que es extraordinaria, todo el mundo sabe dónde está y cambia las atmósferas de los lugares cuando esa persona llega. Tú puedes vivir ese tipo de vida extraordinaria. Y estamos en un impasse, porque Moisés está a punto de dejar de ser una persona común, de ser una persona ordinaria entre su sociedad, y regresar después de este encuentro con Dios, convirtiéndose en una persona extraordinaria que marcaría prácticamente el destino de muchas personas, y sale su nombre escrito
en la historia de la humanidad. ¿Sí me están siguiendo? Muy bien. Entonces estamos prácticamente en ese impasse. Llega Moisés a la presencia de Dios y lo interesante es que no dejó su vara, sino que subió con ella. Porque una persona ordinaria, todo lo que se acomoda prácticamente siempre lo tiene a su mano. Una persona ordinaria se puede acomodar hasta con amuletos y cosas de la buena suerte, hasta con cruces o algo, porque piensa que eso lo hace ser cristiano y no se lo quita. Las personas ordinarias se acostumbran y se acomodan con las cosas con las que las hacen sentirse seguras y prácticamente no cambian. Una persona ordinaria no cambia su vehículo porque siente que su vehículo, como ya lo conoce, no se atreve a comprar uno nuevo. Porque es que ya se la conoce hasta las imperfecciones, aguantes. Es que solo yo sé arrancarlo. ¿Por qué no se compra mejor un carro y sueña por un carro que realmente usted puede arrancar sin ningún problema? Y su esposa y sus hijos también. Las personas ordinarias se acomodan a sus cosas ordinarias, a sus amuletos. Así que aquí vemos a él, en lugar de prácticamente dejar la vara, entra a la presencia de Dios con ella. Y Dios, me imagino, que debe haberse sorprendido de por qué no dejó la vara ya. Es más, si tú conoces la historia, sabes que le pide que se quite las sandalias. Y le dice, descálzate, porque el lugar en el que estás es santo. Pero sabes que no le pide que se quite la vara. Solo le pide que se quite el calzado. La razón por la que no le pidió que se quitara la vara es porque esta común vara que estoy sosteniendo en mi mano iba a dejar de ser ordinaria y iba a empezar a ser extraordinaria. Y se convertiría ahora en el instrumento que recibiría el poder de Dios para poder guiar a las personas en el tercer oficio, en la tercera experiencia y última laboral de este hombre de Dios. Así que viene Dios y le dice, muy bien, ¿qué tienes en tu mano? ¿Usted cree que Dios no mira? Pero Dios aún así se lo preguntó. Entonces lanza esa vara y viene Moisés y la lanza al suelo y prácticamente se convierte en una serpiente. Y dice que Moisés trataba de huir de la serpiente. Obviamente la serpiente ha sido, bueno, yo no sé, pero mire, yo una vez tuve un encuentro con una serpiente. Íbamos de regreso de ministrar en, no me acuerdo dónde, y necesitamos pasar a un baño y pasamos un sanitario de una gasolinera. Pero el sanitario de esa gasolinera, mire usted, ay Dios mío, creo que eso y un árbol el árbol era más higiénico que ese baño. Pero la cuestión es que entré al bendito baño y estaba por salir del baño cuando veo que hay una serpiente negra abajo de lo que yo pensé que era un lavamanos porque ni agua tenía. Y ahí estaba la serpiente, mire usted, el susto. Yo salí corriendo ahí para subirme al bus como que me hubiera estado persiguiendo a la bendita serpiente, ¿no? Pero sí se estaba moviendo y era tan impresionante porque sin ser tan grande parecía como que se iba a subir a la pared. Es prácticamente el único encuentro que yo he tenido con una bendita serpiente, pero era pequeña, estaba en un baño y creo que realmente no me iba a hacer daño. Pero si yo así me asusté, imagínese la serpiente, si esto es de 2 metros, se tuvo que haber convertido mínimo en una serpiente de 2 metros, ¿no cree? Ni modo que era una vara de 2 y la serpiente se iba a convertir de a 5 centímetros, ¿sí? Pura lombriz. Pero ha de ser una serpiente grande, pues. A mí me hubiera dado miedo. Así que vemos a Moisés ahí, temeroso de lo que está sucediendo ahí. Y por si fuera poco, asumamos de que aquí está la serpiente ahora en el suelo. La cabeza aquí y la cola acá. Viene Dios y le dice, tómala ahora por la cola. Si yo tengo que sostener una culebra o una serpiente en mi mano, la agarro de cualquier lugar menos la cola. Porque la cabeza es donde obviamente ella se puede dar vuelta y prácticamente morderme. Pues aquí viene Moisés haciéndole caso a Dios y la toma por la cola y prácticamente en lugar de hacerle daño, se convierte nuevamente en una vara. Ahora, lo interesante de todo esto es que la vara cayó ¿a dónde? Al suelo. Y luego fue recogida de nuevo. La vara que cayó y la vara que fue recogida no fue la misma. La vara que cayó al suelo, que se convirtió en serpiente, y la que Moisés tomó de nuevo en su mano, no era la misma vara. Se había convertido en una vara extraordinaria. ¿Sabes? Hay cosas que cuando llegan al suelo y son recogidas por el poder de Dios, cambian prácticamente hasta su naturaleza misma. El Jesucristo que murió y el Jesucristo que resucitó fue completamente diferente. El hombre que es sumergido en agua en bautismo y se levanta es un hombre completamente nuevo. Y eso es lo que sucedió con esta vara. Fue la muerte de la vara
y la resurrección de la misma hacia un poder extraordinario, porque la vara, aunque pareciera que era la misma, no lo era. Se había convertido en una vara totalmente extraordinaria, pero había sido una vez un objeto completamente común. De lo ordinario muere a lo extraordinario. Tuvo que soltarse, tuvo que morir la vara, tuvo que caer la vara y ser sujeta o sometida a presión al poder de Dios. ¿Sabes por qué la serpiente no le hizo nada? ¿Y por qué en primer lugar se pudo haber convertido en una serpiente? Bueno, hay varias explicaciones teológicas para eso, pero una de las que más me maravilla a mí es que una de las primeras cosas que la vara hizo con el poder de Dios en ella fue combatir otras serpientes cuando llegó a Egipto. Porque cuando estaba Moisés con el faraón ya diciendo, bueno, vengo a llevarme a mi gente, obviamente el faraón se resistió. Y Dios tuvo que mandar por medio de Moisés y la vara 10 plagas hasta que el faraón dijera, va, está bien, permitimos que salgan de aquí. Después se arrepintió, pero igual no le salió. Y entonces, en el primer poder milagroso que hizo esta vara, es que vino el faraón y se resistió a Moisés. Y entonces prácticamente las varas de los magos, de los brujos del faraón se convierten también en serpientes. Y viene Moisés, y la de Moisés también se convierte en una serpiente. Y lo interesante es que mata las varas de los brujos o de los egipcios. Qué bueno, qué buenísimo, mejor dicho, que el primer milagro que Dios hizo con esta vara, cuando estaba con Moisés en aquella conversación, fue convertirla en serpiente. Porque creo que cuando Moisés vio a las otras serpientes dijo, no, si yo ya vi la mía pelear, yo ya sé lo que la mía hace. Y lo interesante es que esa no le hizo daño al bien, sino que combatió el mal. Es decir, la serpiente, muy obedientemente, sabía perfectamente dónde detectar el mal, porque en lugar de atacar a Aarón y a Moisés, que estaban en presencia del faraón, ataca a sus contrincantes, que son las serpientes. Cuando un objeto de Dios pasa de ser ordinario a extraordinario, sabe perfectamente cómo operar, con poder, sabe cómo hacerlo, sabe dónde está el bien y sabe cómo combatir y reprender el mal. Así que lo que en una ocasión fue una vara de un hombre, de vara de Moisés, ahora ya no es la vara de Moisés, sino que estamos a punto de conocer esto como la vara de Dios. La misma vara que se extendió en una ocasión, entre varias cosas que hizo impresionantes, como prácticamente tocar el río. ¿Usted sabe cuál es el río Nilo? Mire, es grande, ¿sí? No va a creer que es un Usumacinta, es grande, parece mar. Y cuando lo tocó, se convirtió en sangre. Esa misma vara se extendió frente al mar e hizo, por el poder que había en ella, que se dividiera y partiera en dos para que millones de personas lo cruzaran y llegaran al otro lado. ¿Usted cree que si esa vara no hubiera pasado por el proceso de Dios, hubiera podido hacer tales prodigios y milagros? Hubiera seguido siendo una vara común y corriente. Pero hoy Dios te está preguntando a ti, ¿cuál es la vara que sostienes en tu mano, que tienes que soltar para que muera, para que yo pueda hacer algo fuerte y poderoso en ella? Y cuando la vuelvas a sostener, no será ya más tu vara, sino que será la mía, con la cual yo a través tuyo voy a hacer muchos, muchos milagros. Pero hay cosas que se tienen que soltar por la fe y tomarse por medio del poder de Dios para que realmente se conviertan en otra cosa completamente diferente. Yo me fui al diccionario y aprendí, busqué qué era la palabra extraordinario o qué significaba, y encontré dos definiciones, las puedes ver en la pantalla. La primera decía, fuera de lo habitual o fuera de lo común. Fuera de lo habitual o fuera de lo común. Y la segunda me gustó más, dice, mejor que lo normal. Cuando usted se convierte en una persona extraordinaria en el reino de los cielos, usted es mejor que lo normal. No eres una simple criatura de Dios, no eres una simple persona que existe en el universo, sino que pasas de ser criatura a ser hijo de Dios. Usted sabe que toda la creación
le pertenece a Dios. Hasta que una persona no nace de nuevo, no es hija de Dios, es criatura de Dios. Cuando tú ya naces de nuevo, así como hacemos en el bautismo, que nos sumergimos en agua y nos levantamos, nacemos de nuevo también cuando confesamos que Jesús es el Salvador de nuestras vidas. Nos pasamos de ser criaturas a hijos de Dios. Y eso es lo que ponemos en la definición, lo que está diciendo aquí el diccionario. Pasamos a ser mejor que lo normal. Pasas al cuarto nivel de vida con el que empecé este mensaje. Ya no eres de la bajeza, ya no eres un mediocre, ya no eres una persona ordinaria que pasa prácticamente desapercibida como un Moisés en un desierto. Te conviertes en una persona extraordinaria. Cuando Moisés regresa, obviamente provoca el éxodo y sucede un cambio radical en su vida, porque aunque regresa al mismo escenario donde pastoreaba las ovejas, al fin y al cabo era el desierto. Cuando él era un pastor de ovejas, él era simplemente el pastor que estaba pasando por ahí con sus ovejitas. Pero cuando ya regresa al desierto, es tan extraordinario el cambio que aunque sigue siendo Moisés y sigue sosteniendo una vara y sigue en el mismo lugar, ya todas las personas sabían dónde estaba Moisés. Y cuando no estaba, hasta se enojaban, porque sabían que el poder de Dios estaba en ese hombre. Cuando tú tienes el poder de Dios y lo recibes y te conviertes en una persona extraordinaria, ten cuidado, porque hasta cuando faltas, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta cuando estás y la gente se da cuenta cuando no estás. Cuando tú estás presente en un lugar, la gente lo percibe en el ambiente, pero cuando estás ausente, también haces falta, porque el poder de Dios es algo que mueve cosas y cuando no está, se siente la ausencia de esto. Y lo interesante es que regresa prácticamente a seguir cumpliendo su función. Solo que en lugar de cuidar un rebaño de, yo no sé cuántos eran el rebaño de ovejas de Moisés, pero decenas o digamos 100, 200 ovejas, regresa a hacer millones de ovejitas llamadas personas, llamados hebreos, los hijos y ahora el pueblo escogido de Dios. Dios le cambió la naturaleza de su oficio y dejó de ser una persona ordinaria para convertirse en persona extraordinaria. Cuando tú entras por el proceso de formación de Dios, tú vas a regresar a lo que hacías antes, pero la naturaleza tuya, el poder que sale de ti va a hacer que las personas noten que algo ha cambiado. Te lo pongo así de sencillo. Hay personas que en la oficina no hacen la gran diferencia. Espero que usted no sea uno de ellos, y si lo es, hoy va a salir de aquí totalmente cambiado. Porque lamentablemente hay trabajadores que si se ausentan en la oficina, ni cuenta se da la gente. Y si usted llega, tampoco. Celebran los cumpleaños del mes y ni lo invitan, porque ni siquiera sabían que trabajaba allí. Cuando yo empecé a trabajar en el colegio que hoy dirijo, esto le va a asombrar. Hay gente que no sabía quién era yo. Yo era una persona ordinaria, un maestro ordinario. Es más, era tan ignorado a veces y parecía que era a propósito, que hasta hacían para el, ¿cómo se llama eso cuando intercambian? Amigo secreto, ¿no? Hacían intercambio de amigos secreto y ni me tomaban en cuenta. Y en una ocasión, cuando alegué por qué no me tomaban en cuenta, me dijeron, ay, es cierto. O sea, todavía tuvieron el descaro de decirme, es cierto, también está usted. Lo vamos a agregar. A una persona le salió mi papelito que decía Fernando Arias y empezó a preguntar que quién era él. En un lugar donde trabajan solo 40 maestros, yo creo que tenía un serio problema de ser una persona muy ordinaria. Nada, prácticamente mi presencia en ese lugar no marcaba la diferencia. Si yo trabajaba ahí o no trabajaba ahí, el colegio no dejaba de ser ni mejor ni peor. Era simplemente ordinario. Yo le entregué mi trabajo a Dios y dije, si yo voy a trabajar como maestro, si yo voy a venir a impartir educación y conocimientos a estos niños que me acaban de confiar, yo no quiero hacerlo como lo hacen todos los demás. Te pido que me enseñes a mí a cómo ser buen maestro. Y aprendí que en la palabra se referían a Jesucristo a veces como un maestro. Dije, bueno, si él le decía maestro es porque él sabe de magisterio. Así que
Aprendí de Jesucristo. Mire, yo nunca estudié magisterio, nunca estudié profesorado, nunca estudié licenciatura en educación, ni mucho menos, como me preguntaron el jueves, soy pedagogo. Nunca. Y llevo 15 años de estarlo haciendo porque aprendí de la persona que le llaman maestro de maestro, que se llama Jesucristo. Entonces empecé a leer los evangelios, empecé a leer las escrituras y miraba cómo él hacía y persuadía a la gente para que le entendieran sus mensajes. Y lo que más me llamó la atención fueron las parábolas. Vi que las parábolas eran sencillas y que lo entendían los niños y lo entendían los adultos, pero no lo entendían los tercos sabios. Entonces dije, yo voy a hacer lo mismo. Empecé a contar parábolas, empecé a contar cuentos y dije yo, voy a usar con ejemplos de mi vida, voy a usar ejemplos y cuentos para que los niños y para los jóvenes entiendan las lecciones que les tengo que enseñar. 15 años de hacer lo mismo y no me ha fallado ni una desde entonces. Si usted entra a uno de mis salones de clase, siempre tengo una historia, un cuento que contarle. Y le puedo enseñar algo tan complicado como la teoría de la cronémica en la psicología, y que usted solo con el título debería de verse la cara que tiene. La teoría de la cronémica y contrastarla con la proxémica, y usted se va a quedar así. Pero si usted recibe una clase como yo, le voy a contar un cuento, le voy a parar contando una historia, le voy a parar contando tantos ejemplos que al final usted me va a decir, entendí toda la clase y ni abrió el libro. No es gran ciencia. Lo único que hago es que las cosas complicadas las busqué hacer sencillas, porque así lo hizo Jesús. Todo lo que toda la gente no entendía, y solo los de los doctores de la ley se entendían entre ellos, dijo, yo voy a hacer que la gente normal, la gente común lo entienda, y cuando lo entiendan, van a dejar de ser personas ordinarias y van a convertirse en personas extraordinarias. Y esa es mi misión. Todos los días busco entrar en un salón de clases para convertir personas, estudiantes ordinarios, en jóvenes extraordinarios. Yo por hoy tengo el privilegio, 15 años después, de que cuando su nombre es mencionado en un acto de graduación, de mis manos reciben su diploma de bachiller. Lo logré. ¿Y por qué lo hice? Créame que no fue por lo que yo hice en la universidad, ni por cuántos títulos o créditos tengo. Es porque entendí el principio de que yo tengo que cambiarle la vida a las personas porque Dios a mí me la cambió. Y Dios me va a usar a mí para convertir personas que se creen común y corrientes en personas extraordinarias. Tú tienes que regresar a una oficina donde tu presencia y tu ausencia es muy notorio. Donde tú entras ahí sabiendo que aunque no eres jefe todavía, tú le vas a cambiar la vida a las personas. Y aunque a ti te toque solamente vender casas, tú vas a decir, es que vender casas, porque tú estás pensando en las casas y no en las personas que las van a habitar. Porque si la persona que vende casas estuviera pensando en las personas y no en las casas, estaría diciendo, en lugar de vender casas, estoy vendiendo hogares. No se me va a entender. Entonces hay gente que todo el tiempo está buscando, ¿cómo hago para realmente hacerle la diferencia a la gente en mi trabajo? Y piensan que tienen que ser jefes, directores y dueños para empezarlo a hacer. Desde el sitio donde tú estás, ya puedes hacerle la vida a una persona. ¿Cómo se va a sentir supervisar los cuartos del hospital? Si ella no tiene entendimiento de lo que estoy predicando, entrará a un cuarto y decir, está limpio, bien hecho. Y pasará al siguiente, está limpio. Pero si ella entiende lo que estoy diciendo, entrará a un cuarto del hospital y Michelle dirá, aquí una persona va a ser bien tratada, va a estar cómoda y su enfermedad, sea cual sea, va a poder aliviarse mejor porque le vamos a dar las mejores condiciones para que se recupere pronto. Está proveyendo servicios de salud y está pensando en gente, no en cosas. Cuando regresó Moisés, ya no estaba pensando nada más en ovejas, empezó a pensar en personas y se enamoró del sueño de Dios. El sueño de Dios era que la gente fuera libre y dijo, yo lo voy a hacer. Mire, ¿usted cree que Dios no lo pudo hacer? ¿Usted cree que Dios no hubiera podido derrumbar las paredes de Egipto y hacer que todos salieran? Por supuesto que lo puede hacer si es Dios. Pero Dios usó una persona común, un pastor común, para hacer una obra que aunque él hubiera podido hacer, dijo, mi poder se va a manifestar en ese hombre y en la vara que sostiene en su mano. ¿Tú crees que Dios no podría cambiar el corazón de tu jefe? O cambiar la esencia de tu empresa o donde tú trabajas o hasta el centro de estudios al que asistes. Si es Dios lo puede hacer, pero Él quiere usarte a ti para que marques la diferencia en el lugar en el que estás. Y en lugar de seguir como un hombre común, quejándote por las condiciones laborales en las que estás, que Dios te use a ti como ente de cambio para que las cambies y provoques un cambio en ellas.
Déjame leerte unas cosas que leí sobre lo común en el internet. Leí que 49% de los matrimonios terminan en divorcio. Es casi la mitad. Y por cierto, esa cifra está desactualizada, porque en Guatemala es 6 de cada 10, o sea, 60%. Más del 80% de las personas que trabajan desearían estar en un trabajo diferente al que tienen. 8 de cada 10 personas quisieran estar en un trabajo distinto al que están. O sea que solo 2 están contentos en el lugar en el que están sentados. Solo mira eso. Más del 90% de las personas en el mundo, 9 de cada 10, luego de trabajar 40 años o más, se retiran bajo el nivel de, escuche bien, pobreza, teniendo que depender de otros o de sus hijos o de alguien más en la etapa final de su vida. Y si es necesario, hasta en un ancianato, ¿cómo se llama esto? Asilo de ancianos. Imagínense eso, después de trabajar 40 años se tienen que jubilar sin dinero, necesitando que alguien los mantenga a ellos. Así es como termina la vida común de un hombre. Así es como empieza y así es como termina la vida común. ¿Quieres tú realmente terminar tu vida así? Para que tú no termines siendo una de esas personas que dependerá de otro para poder vivir, tú tienes que empezar ahorita a no depender de otras personas, sino depender de Dios y provocar que gente dependa de ti, porque el poder de Dios está en ti. Moisés tuvo que provocar por medio de las señales que hacía. ¿Usted cree que las señales solo eran para Faraón? Era para que la gente creyera en él. ¿Cómo va a seguir usted a un hombre que le dice que lo va a dar hasta el otro lado y usted jamás ve que cumpla un prodigio, una señal o algo de Dios? ¿Cómo lo va a seguir usted? El poder de esa vara no solo era para convencer a Faraón, era para convencer a los seguidores. Y era, si yo voy a seguir a ese hombre, y cuando extendió esa vara, ¿viste cómo se abrió el mar? Mejor sigámoslo a él. Es cuando el poder de Dios está en ti, se manifiesta, y donde se manifiesta el poder de Dios, la gente tiene que decir de alguna u otra forma, wow, algo tiene esa persona, y yo a él o a ella la voy a seguir. Tú tienes el poder de Dios en la vara que sostienes con tu mano, que puede convertirse, que puede ser tu trabajo, de que si hay muchísimas personas en la oficina en la que tú trabajas, resistiéndose al cambio, pero soñándolo a la vez, que tú puedas provocarlo y vas a hallar la gracia a favor para llegar delante del gerente y decirle, ¿sabe qué, jefe? Yo ya me cansé de 14 horas de estar trabajando todos los días. Pero usted puede llegar y usted va a hallar gracia y favor delante de Dios, porque usted va a sostener la vara de Dios en su mano. El poder de Dios va a estar sobre usted, y aunque no le crean a la primera, hasta la 10ª, eso sí, con respeto, ¿va? Usted nunca mira a Moisés faltándole el respeto al faraón, por cierto. Que no le extrañe que usted puede provocar cambios. Cuando dejé de ser una persona ordinaria y me convertí en una persona extraordinaria en el trabajo en el que estoy, la gente lo empezó a notar. A tal punto que mi nombre empezó a sonar en las reuniones de junta directiva, personas que yo ni conocía en ese entonces. Hasta que me citaron en una ocasión en el año 2006, en noviembre o diciembre de 2006, y me dijeron, Fernando, qué gusto conocerte, queremos que te sientes acá con nosotros. Hoy venimos a proponerte que seas el director ejecutivo de esta empresa. Y yo teniendo 26 años, sin nada de experiencia, acepto el cargo. Una responsabilidad y un privilegio grande el que recibí en ese entonces. Pero entonces dije, bueno, ahora tengo el poder también para seguir provocando que este no sea un colegio ordinario, sino que le voy a pedir a Dios que me ayude para provocar que esta sea una institución extraordinaria. No es perfecta, pero sigo esforzándome hasta que Dios me mantenga allí para que ese lugar sea extraordinario. Y en lugar de salir de ahí algún día, si Dios me pide que salga con la frente agachada, saldré con la frente en alto diciendo, convertí ese lugar en una institución ordinaria, de una institución ordinaria a un lugar extraordinario. Cuando yo acepté el pastorado, me pasó exactamente lo mismo. Después del pastorado, me pasó exactamente lo mismo. Dios me dijo, yo te voy a dar y te voy a confiar en personas, cristianos ordinarios. Saben que son criaturas de Dios, pero todavía no se creen hijos de Dios, porque no entienden qué significa ser hijo. Y después de que los conviertas en hijos de Dios, te voy a retar a que los hagas seguidores míos.
Y después de que los hagas seguidores míos, te voy a retar a que los hagas discípulos míos. Y después de hacerlos discípulos, los vas a convertir en líderes de este reino. No sé por qué proceso va usted, pero que estoy trabajando en su corazón, lo estoy haciendo. Y tendré que rendir cuentas a Dios del trabajo que estoy provocando en mi familia espiritual. No soy perfecto, pero sí me creo extraordinario. No soy quien para creerme perfecto. Tengo muchísimas faltas y Dios me disciplina cuando es necesario. Pero sé que ordinario no soy. Y eso no es falsa humildad. Y tú tienes que llegar a un nivel en tu vida donde le dices a las personas: mire, yo sé que perfecto no soy, pero también sé que no soy común. Soy extraordinario. Joven, algún día te vas a presentar delante de una mujer. Y si es una mujer de Dios, si tú te paras delante de una hija de Dios y te presentas como un hombre común, no vas a convencerla. A una mujer de Dios la convence un hombre de Dios, no un hombre común. Si tú vas a pedir empleo a una institución extraordinaria y te presentas como un hombre común y ordinario, créame que no lo van a tomar en cuenta. No se van a dar cuenta cuando usted llegó y no se van a dar cuenta cuando usted se vaya. Si tú entras en espacios extraordinarios donde cosas grandes están pasando, tú tienes que presentarte como hijo de Dios, sabiendo que el poder de Dios está en tu mano, el favor y la gracia de Dios está sobre ti, y tú vas a provocar, si es necesario, hasta que la gente te contrate. Escúcheme, tú tienes que llegar al nivel de fe de que tú no complaces los ojos de los hombres, tú complaces el corazón del Padre. Y cuando tú complaces el corazón del Padre, lo único que tiene que hacer Dios es tocar levemente el corazón de una persona y decirle: dale el trabajo a él, dale la oportunidad a ese. Y él no va a entender por qué, pero es la gracia y favor que está sobre ti y la vas a recibir. Y aunque tú salgas como un David y hayan un montón de gigantes a la par tuya, otros soldados que pudieron haber derribado mejor a Goliat que tú, la gente va a decir: este encontró gracia y favor, a este le dieron el trabajo, a este le dieron la oportunidad, a mí no me la dieron. Y la gente te va a ver diferente. Tú puedes ser una persona que a los ojos de los hombres prácticamente pasas totalmente desapercibido, pero cuando la gracia y el favor de Dios se pone sobre un hombre y una mujer, miren, no es por nada, pero hasta los hombres, las personas, empezamos a ver a esas personas diferentes. Cambia radicalmente la vida de alguien cuando el poder de Dios se manifiesta sobre él o sobre ella. Mateo 16:16. Téngame paciencia, por favor, ya voy a terminar. Era importante que yo predicara esto. Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabes qué pasa? En el contexto de esta historia, que no quiero extenderme, Pedro era una persona común. Pedro era una persona que ya estaba acostumbrado a una vida ordinaria. Él era pescador, tenía una casa. Seguramente había sido una casa relativamente cómoda porque vivía su suegra con él. Y no lo digo de una mala forma, sino que había tenido cierto tamaño porque pues acomodaba a su familia y a su suegra también. Y entonces, después del milagro, de la pesca milagrosa, él empieza a cambiarle el título a Jesús, porque ya no le dice nomás Señor, le empieza a decir Maestro, le empieza a decir Señor, le empieza a decir: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Rey de Reyes. Él era simplemente un seguidor que le gustaba escucharlo predicar. Pero después de esa pesca milagrosa, algo sucedió en Pedro, porque el poder de Dios está a punto de llegar sobre él y deja de ser una persona ordinaria y empezará a convertirse en una persona extraordinaria. Empezará siendo un seguidor, luego un discípulo y posteriormente un apóstol. Cuando una persona entra
en el poder de Dios, en un proceso. No vayas a creer que en el nivel al que Dios te lleva es necesariamente en el nivel donde vas a permanecer. Empiezas de nivel a nivel. Yo no llegué de maestro a director. Pasé por unos puestos de coordinaciones importantes antes de llegar allá. Hay procesos y tú tienes que permitir a Dios que te use por medio de esos procesos hasta convertirte en ese hombre o esa mujer que tiene la estatura de Cristo. Y vas a ver cosas grandes suceder y pasar en tu vida. Dar una ofrenda de palmas a Dios. Te saluda el pastor Fernando Arias. Espero que este mensaje haya hablado directo a tu corazón. Nada agrada más a Dios tu Padre que una vida entregada por completa a Él. Haz esta oración conmigo y acepta a Jesús en tu corazón. Tu vida nunca más será la misma. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Tú moriste por mí y resucitaste para que tuviera vida eterna. Si muero hoy, quiero ir a la eternidad contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dios te bendiga y hasta la próxima. Para mayor información, visítanos en www.ministeriosresplandece.org. Búscanos en Facebook y en Twitter como Pastor Fernando Arias.